Bueno, bienvenidos a todos. Hoy nos queda por ver la parte de la lógica, lo que sería el error 2, el 6 y el 7. Vamos a empezar con lo que sería el error 2. Y acá vamos a empezar a trabajar dentro de la caldera. Recuerden que estamos viendo desde el error. En lo que sería el error 2 podemos tener como primer paso es una filtración en la salida de humos. Siempre sería esto en una caldera a tiro forzado. El segundo punto sería el electrodo de encendido o ionizado que tenga algún problema de lectura, ahora lo vamos a ver. La unidad de encendido, la válvula de gas, los parámetros de lo que sería la regulación de potencia y por último la plaqueta. ¿Bien? Para poder tener idea de lo que estamos hablando, en lo que es el error 2, nuestro cometido final es que la caldera prenda el quemador y la placa reciba la información de lo que sería la corriente de ionizado. ¿Sí? Vamos a hablar ahora un poquito de lo que es la corriente de ionizado. La corriente de ionizado es una propiedad física que tiene la llama de ser conductora de la electricidad. ¿Sí? Quiere decir que entre el quemador, ¿sí?, y el electrodo, por supuesto conectado a lo que sería la unidad de encendido y la placa, voy a tener una corriente, ¿sí? Es un flujo de electrones. Esta corriente es como una llave, ¿sí? Lo tenemos que tomar como una llave. Es un circuito eléctrico y es una llave. Cuando está presente, esa llave se cierra. Entonces me da continuidad con esta corriente de ionizado desde lo que sería el chasis o masa del quemador, pasando por el electrodo, unidad de encendido, a la plaqueta en la conexión de flame, me va a dar lo que sería la lectura de ionizado. Cuando la caldera recibe esa información, dice que el quemador está prendido y sigue modulando a requerimiento. Caso contrario, va a marcar lo que sería la alarma de el error 2, ¿sí? Que no hay presencia de llama en el funcionamiento del equipo. José, ¿hay alguna consulta sobre esto? ¿Alguna duda? No, recién arrancamos y bueno, estamos escuchando atentamente. Bien, bárbaro. Esta parte la vamos a usar mucho cuando hablamos de lo que es lectura de ionizado, que en lo que sería la lógica nos vamos a preguntar si la caldera recibió su información, ¿sí? Sí. Bueno, ahora esto era teoría, vamos a ir a lo que sería la parte de, por cada uno de esos puntos que vimos dentro del error, qué es lo que tenemos que verificar. Filtración en la salida de humo, ¿sí? Esto es para equipos de tiro forzado. Como bien sabemos, las ventilaciones tienen, cada unión tiene un sello, ¿sí? Puede ser, depende del modelo de salida, puede ser un O-ring a corda o al abro, ¿sí? Tipo Poly Parker. Y lo que me va a generar eso es la estanqueidad del conducto de ventilación. En pocas palabras, no permito que se mezclen los gases quemados con el aire que está entrando al equipo para ser combustionado, ¿sí? Para generar la combustión. Si esos gases se mezclan, la entrada de aire con la salida de gases quemados, lo que me va a hacer es que la llama no sea firme, sea una combustión incompleta, y en la jerga nosotros le llamamos se vuela la llama, ¿sí? Lo importante de esto es, si uno armó bien la ventilación, no tendría que pasar. Si la ventilación tiene alguna fuga, lo que van a ver es lo que podemos presentarlo acá en este video. Van a ver que la llama se despega de lo que sería el quemador, de la flauta. Vamos a verlo en la imagen, en el video que se ve mejor. Este es un quemador en el momento del encendido, ¿no? Arrancó el quemador. Fíjense que la llama se empieza a despegar del quemador, se vuela, desaparece. Va a cortar, ¿sí? Corta. Nuevamente va a iniciar el ciclo de encendido por segunda vez. Se vuela la llama nuevamente porque está filtrando. El electrodo no está leyendo la corriente de ionizado porque no hay presencia de llama en ese punto, ¿sí? Vuelve a arrancar. Por tercera vez corta y acá lo que me va a hacer es marcar el error, ¿sí? Después del tercer intento de encendido, la caldera entra en falla, ¿sí? Marcando el error 2. ¿Qué tenemos que hacer en este punto? Entonces es verificar lo que sería la ventilación, que no tenga fugas, ¿sí? ¿Cómo se verifica? Bueno, normalmente cuando son un codo y una salida, como viene provista por el fabricante, 1 metro, normalmente lo que puedo tener es un problema de alguna unión. En las ventilaciones anteriores, vamos a llamarlas, cuando no desrebarbaban los caños de aluminio, y en las actuales también les puede pasar lo mismo, lo que hacían era, lo colocaban haciendo fuerza y cortaban el sello. Opción 1. Opción 2 de problema es que no los lubrican. Recuerden que usamos para todo lo que son los sellos, usamos
alguna base siliconada en aerosol o líquida para poder ponerle al O-ring para que se desplace el tubo por el interior, ¿sí? Una vez que ingresó el tubo en el alojamiento, no tendríamos que tener problemas. Pero si ustedes ven en la imagen, sacándole la tapa de la caldera, ven que la llama se vuela, desarmen la ventilación sin ningún problema y van a encontrar la falla en que en alguno de los puntos no les conectó bien la salida. Bien. Bien. Ya seguimos. Bien. Acá vamos a hablar de lo que es el electrodo de encendido o ionizado. Le decimos encendido ionizado porque en el momento del encendido tengo chispa para hacer la combustión. Y una vez que prendió el quemador, lo que va a hacer es registrar, tomar esa corriente de ionizado que se está produciendo por medio de la llama y informarle a la plaqueta que el quemador está prendido. Por eso es encendido e ionizado, ¿sí? Acá nos preguntamos siempre, si enciende el quemador, no. Si no enciende el quemador, lo que tenemos que hacer es verificar que esté el electrodo bien conectado a sería la unidad de encendido, ¿sí? Recuerden que yo tengo la plaqueta conectado, la unidad de encendido. A la unidad de encendido se conecta el electrodo. Si en alguno de esos puntos el electrodo está desconectado, o mismo la unidad de flame está desconectada, desconectada es suelta, ¿no? No va a tirar chispa y no va a poder prender el quemador. Opción 1. Opción 2, lo que puedo tener es que el electrodo esté desplazado de la posición de encendido, ¿sí? Que esté fuera de lo que sería la regulación, que es lo que estamos hablando en el segundo punto, que es que no tiene una luz correcta entre 3 a 3,5 milímetros y centrado sobre el quemador. Y después lo que tenemos es que tenga continuidad. ¿Sí? Yo puedo tener el electrodo limpio, vamos a decir que está bien, pero tengo un problema de que entre lo que sería la varilla, ¿sí? Del electrodo y la punta de la conexión del terminal del cable no tenga continuidad. Que por un tema de temperatura, de un tema de que alguien lo... Normalmente esto no se cortan solos. Esto normalmente pasa cuando hay una caldera que no tuvo mantenimiento, una caldera a tiro natural, más que nada. El intercambio está sucio, se acumula mucha temperatura y recalienta lo que sería la unión entre el electrodo, lo que sería la varilla y el cable. Es una soldadura de presión. Y me puede generar que tenga problemas de encendido, ¿sí? No tenga buena continuidad. En este caso lo que voy a hacer es, paso al punto siguiente, si todo lo que dijimos arriba estaba bien, voy a verificar la unidad de encendido o la plaqueta. Acá lo que voy a mostrarles es cómo se mide el electrodo. El electrodo con la caldera, en verdad que nosotros lo dejamos abierta para que se vea mejor. No pueden ponerlo por la mirilla directamente en la punta del tester midiendo continuidad entre el punto de la varilla y el cable de conexión del electrodo. Tengo que tener continuidad. Ahí lo vamos a ver. Desconecto el electrodo de la unidad de encendido, coloco la punta del tester y mido sobre la varilla. Tiene que tener continuidad. Si tengo continuidad, el electrodo está bien, ¿sí? Bien. Bien. Ahora vamos a ir por el lado de que sí enciende el quemador, ¿sí? Recuerden que si enciende el quemador, la parte de lo que sería encendido estaría, entre comillas, bien, ¿sí? Tengo un tema de que tira chispa. Entonces lo que tengo que estar buscando es que haya un problema de contactos también. Fíjense que del lado del no y del sí es muy similar. Los puntos que van a verificar son casi los mismos, diría los mismos. El tema es el punto final. Una vez que vimos todos, tenemos que ir avanzando, lo que es la unidad de encendido de la plaqueta. Es verificar que esté conectado correctamente, estamos igual que cuando no enciende. Verificar la distancia de lo que sería la luz de encendido, es igual que cuando estábamos hablando de que el electrodo no encendía. Bueno, acá lo que tenemos es que esté libre de suciedad, puede ser que se haya formado alguna aislación, ¿sí? Por mugre, por suciedad en el electrodo, y lo que me genera es que no tenga continuidad eléctrica, y lo que me hace es no registrar la llama en ¿cómo se llama? La corriente de ionizado en la plaqueta, ¿sí? Si Bien. todo eso está bien, por lado del otro, lo que dice es verificar la unidad de encendido, plaqueta. Acá lo que habla es, como el equipo arrancó, es la regulación mecánica de la válvula de gas, y me deriva nuevamente a lo que sería la filtración de la salida de humos, al punto anterior. De lo que Bien. estábamos hablando de las distancias son estas. La distancia de luz entre el quemador y el electrodo tiene que ser de 3 a 3,5 milímetros y tiene que estar centrado en la rampa del quemador.
¿Bien? Ok. Bien. ¿Alguna consulta, José? Acá dice, bueno, cómo se limpia la punta, con qué se limpia la punta y cómo verificamos la unidad de encendido. Viene en el próximo punto. Ah, Ahora lo vemos. Y la parte de cómo se limpia, se puede pasar un trapo, no usar nunca virulana, no puede usar nada que pueda dejar residuo, o con una tela esmeril muy fina, limpiarle la superficie. Nada más que eso. ¿Sí? Se elige un poco para limpieza. No hay nada, ningún elemento distinto a ese. O se limpia lijándole un poco o con un trapo. Nada más. Y acá Carlos dice, ¿cómo se mide la corriente de ionizado? Ahora cuando hablamos en la parte de encendido del quemador, lo vamos a ver ahora en uno de los puntos que viene. Bueno, Eh, vamos. Unidad de encendido. ¿Sí? Siempre voy a entrar por si enciende o no enciende. ¿Encendió el quemador? Sí. Si enciende el quemador, yo lo que tengo acá es que chispa, ¿sí? Está haciendo, quiere decir que recibió los 220 volts la unidad de encendido, las transformó, generó una diferencia potencial, una chispa entre el quemador y ¿cómo se llama? Y el electrodo, y encendió la mezcla. ¿A qué voy con esto? Yo tengo un tema de que hay encendido, hay chispa. Entonces lo que tengo que estar buscando yo es que no está volviendo la información del ionizado, ¿sí? ¿Qué tengo que ver? Acá, como preguntaron recién, es verificar la unidad de encendido. ¿Cómo se verifica? Bueno, lo primer punto que tenemos es, yo les voy a enseñar dos métodos. Uno que está en el video, que es un método rápido, y el otro es por componentes. Por componente vamos a entrar primero, que es medir continuidad del electrodo entre lo que sería la conexión del electrodo, donde se enchufa el electrodo, y el cable de flame. Serían las dos puntas de la unidad de encendido, ¿sí? Voy a colocar la punta del tester en una, la otra punta en el otro punto, y lo que voy a tener que tener una resistencia entre 2,8 y 3 kilo, ¿sí? Si tengo esa resistencia, la unidad de encendido estaría óptima, ¿sí? Bueno, acá esta tabla que está abajo, este cuadro que está abajo, lo que me está diciendo es, la plaqueta BGR 188 entrega, es en la última versión de las placas, ¿sí? En las calderas que estamos hablando ahora, que es la línea 24DS, 24C en tiro natural o en tiro forzado, en la 32, lo que me va a generar es entre lo que es la masa, ¿sí? Y la salida de flame, voy a tener entre 180 y 200 volts, ¿sí? De muy baja corriente, ¿sí? Lo puedo medir. Entonces, lo que sé es que la plaqueta me está entregando una tensión para después hacer lo que es la corriente de ionizado. Punto 1. Punto 2 es la corriente de ionizado debe ser superior a 2,5 microamperes. ¿Cómo se mide? No sé quién fue que lo había preguntado. sí, acá Carlos. Carlos. Bueno, acá para medirlo voy a usar la primera placa que vimos, que es esta. ¿Cómo se mide? Esto es como estamos hablando de que voy a medir una intensidad, voy a medir la corriente. Tengo un tema acá. Yo lo que voy a hacer es, puedo poner un tester, ¿sí? Que mida microamper, en serie con lo que sería la unidad de encendido y el electrodo. Puedo usar la conexión donde está justo la unión, ¿sí? Pero con una salvedad. Cuando tira chispa la caldera, por ahí va a pasar el encendido electrónico y va a dañar el instrumento. Entonces lo que tengo que hacer es dejarlo cerrado esa conexión, ¿sí? Y una vez que encendió el quemador, que se hace el momento de la lectura de ionizado, que es cuando corta la chispa, desplazo a las dos puntas. Entonces quedo abierto y que pase la corriente por el tester. Y ahí puedo medirla. Ese valor tiene que estar superior a 2,5 microamperes. ¿Bien? Ahí pregunta Claudio si la corriente de ionizado es corriente continua o alterna. Continúa. Continua, ¿no? Sí. Bien. Regulación de la válvula, después lo que podemos tener es un problema de la regulación mecánica de la válvula de gas, quiere decir que el mínimo mecánico, por ejemplo, de la válvula esté muy bajo, y cuando la caldera enciende, lo primero que hace es bajar al mínimo la potencia. Si está en un valor muy bajo, lo que me va a hacer es que la caldera no tenga llama, ¿verdad? Es que está en una presión que no existe, no tengo gas para quemar. El operador está abierto, está funcionando, pero no tengo gas, la caldera se apaga. Entonces me va a hacer los ciclos de encendido y va a volver a arrancar la caldera.
Y la otra, nuevamente tenemos un problema, como arrancó el quemador, que tengo un problema en la salida de humo, si me referencia nuevamente al punto 1. ¿Bien? Esto es si encendió el quemador, quiere decir que tiró chispa a la caldera y siguió la secuencia. Ahora es no encendió el quemador. ¿Sí? ¿Hay chispa? Sí. Si hay chispa y no encendió, vamos a ir a verificar la parte que viene después, que es la válvula de gas. ¿Sí? Voy a verificar qué es lo que tiene en la válvula de gas. Vamos a ver varios puntos. ¿Por qué? Tengo chispa y no tengo gas para combustionar. ¿Bien? Ahora vamos por el no. Verificamos la correcta conexión de lo que sería el electrodo. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que esté bien conectado, que no tenga un problema de que esté suelto. Es lo mismo que habíamos hablado del electrodo. ¿Sí? Está bien, lo que tengo que hacer es, al momento del encendido, cuando la caldera arranca el ventilador, cierra el presostato y empieza a hacer lo que sería el momento de encendido, tengo que verificar que de la plaqueta me salgan 220 volts para la conexión de la unidad de encendido. ¿Sí? Ahora vemos en una imagen. ¿Alguno de estos fallas que vos estás diciendo puede tener que ver con falta de tierra? Pregunta Luis. Sí, el tema es este. Si yo no tengo una buena tierra en la caldera o tengo algún problema más que nada de neutro, me puede generar problemas de error 2. Como referencia sobre neutro, lo que sería la neutro tierra, referencia a lo que es la corriente ionizada, me puede generar problemas. En plaquetas anteriores también tienen un tema de cuando son tensiones conformadas, en vez de ser 220-0, tenían 110-110, las plaquetas BGL 188B, las anteriores, eran muy sensibles a ese punto y lo que tenía era que cortaban, marcando el error 2. Pero sí, es importante tener una buena tierra en la placa, en lo que es la caldera, ¿no? Claro. Bueno, perdón. Entonces, acá lo que estamos haciendo es, vuelvo para atrás un segundo, dijimos que en el momento del encendido tenemos que verificar que la unidad de encendido reciba los 220 volts para transformarlo y hacer lo que sería la chispa de encendido, ¿sí? Sí. Entonces, voy a la plaqueta, el tester, todos los testers que vean van a ser ilustrativos, están marcando cualquier cosa los diales, el aviso por las dudas, se muestra nada más que un tester para que sepan que se mide, nada más. Ok. Entonces, verificamos la plaqueta de entrega de 220 volts en unidad de encendido, se pone la punta de las puntas del tester en lo que sería la conexión de salida de 220 a lo que es la unidad. Lo mido, verifico si tengo la salida de 220 o no. Si tengo salida de 220 volts, directamente es cambiar la unidad de encendido. No hay problema, se cambia la unidad, porque es un problema de que no me está entregando los 220 volts para que pueda tirar la chispa a la unidad. Si no hay 220 volts en la salida, ya es un problema de placa y hay que cambiar la plaqueta. La verdad, cambio de plaquetas por este punto es poco probable, no hay casos. Cambio de unidad de encendido, al trabajar con un tema de lo que es tener un transformador, un capacitor dentro de la unidad, puede generar un tema de que por problemas de tensión o baja tensión se puedan llegar a dañar las unidades y sí haya que cambiarlas. Lo que tiene de bueno esta placa es que la unidad de encendido no está incorporada a la plaqueta. Entonces, como viene por fuera, se puede cambiar la unidad. Bien, ok. Bien. Válvula de gas. Acá entramos de vuelta. Siempre me pregunto lo mismo. Recuerden que esto es redundante de decir la pregunta enciende el quemador, es ¿qué es lo que estoy viendo en la caldera? Yo estoy mirando la caldera, ¿cómo funciona? ¿Sí? Entonces, enciende el quemador, propaga. ¿Qué significa esto? Propagar es, prendió el quemador y la llama se dividió hacia la derecha y hacia la izquierda y prendió todo el quemador completo. Si propagó bien, el problema que tengo es un problema de ionizado. No está leyendo la corriente de ionizado. ¿Por qué no la puede leer? Siempre volvemos a los puntos que ya nombramos. Puede ser que la unidad de encendido esté rota, que la plaqueta no esté recibiendo la corriente de ionizado y sea un problema de la placa. Puede ser un problema de que el electrodo esté dañado. Es un problema de ionizado, por eso lo nombramos al principio. ¿Propaga? Sí. ¿Propaga? No. Vamos ahora. Si no propaga, pueden ser dos problemas acá. Verificación de la regulación mecánica y la potencia de encendido de la caldera, porque puede ser que la potencia esté baja, en zonas de muy baja temperatura, a veces si yo tengo zonas muy frías,
y bajan la potencia de encendido, me pueden generar problemas de combustión, no va a arrancar bien al estar tan fría la caldera, eso sería un punto. Y el otro problema que puedo tener es algo muy simple, que es que si tengo una ventilación menor o igual a 1 metro, no tenga puesto el restrictor de humos. Y eso me genera que tengo mucho caudal de salida de gases y no llega a propagar, ¿no? Tengo mucho aire y poco gas, vamos a llamarlo. Entonces, lo que me está generando es que esa corriente que tengo de toma del ventilador sea muy grande y no puedo prender el quemador. Son los dos problemas que puedo tener por propaga. Y acá vamos por no enciendo el quemador. Y acá me pregunto, ¿llegan 220 volts a la bobina primaria de la válvula de gas? No. Es un problema de conexiones o cambiar plaqueta, ¿no? Si no llegan 220 volts, lo mido, no llega a la bobina de la placa, de la válvula, tengo que ir a lo que es la plaqueta. Salen de la plaqueta, es la bobina, o el cable, ¿no? Si no sale de la placa, es un problema de la placa que no me está entregando los 220 volts. Es igual que lo que hablábamos en la unidad de encendido, no es común que se rompa una plaqueta en la salida de 220. Si sale los 220 volts, acá lo que digo siempre es verificar bobina. Acá les muestro qué es lo que estamos hablando. Siempre con el tester voy a verificar en la conexión de la salida de la válvula a la válvula de gas, al operador de la válvula de gas, que tenga 220 volts en la salida. ¿Sí? Se miden entre qué puntos? Entre lo que es la línea, que es una línea única, y el neutro ¿cómo se llama? De la conexión. Fíjense que el neutro tiene un puente, porque esta caldera lo que habilita son la EB1 y la EB2, que son las dos válvulas principales de la válvula. La EB1 es la operador general y la EB2 es la secundaria. Habilita las dos juntas y después trabaja por modulación. Esto que están acá viendo en este gráfico es las conexiones eléctricas de EB1 y EB2. Esto es para poder medir si quiero tener un tema de verificación de cada una de las bobinas, ¿no? De que no estén abiertas. José, ¿cómo van? Vos, Porque si no te quería interrumpir. lo noto callado soy. No te quería interrumpir porque por ahí cortamos el tema, ¿no? Pero vos, cuando hablaste del quemador enciende o no, propaga o no, mencionás verificar regulación mecánica de la válvula de gas. Viene ahora en la parte de la válvula. Ah, bueno. Por eso ya estaban preguntando cómo lo regula la válvula. Bien, acá ahora lo van a ver, viene ahora. Dale. Bien, entonces, acá lo que tengo que preguntarme es si tengo gas, ¿sí? Lo primero que tengo es la presión estática. La presión estática en la entrada de gas es únicamente la presión de la red, que me está entregando la red domiciliaria, ¿no? Lo que sería mi suministro de gas a la caldera. Eso es sin consumo, eso es estática, ¿sí? No tengo consumo ¿cómo se llama? De potencia en la caldera, no tengo consumo de gas, y la presión tiene que estar. ¿Se acuerdan que lo habíamos hablado? ¿Lo nombramos? No lo nombramos todavía. Tiene que estar entre 180 y 220 milímetros de columna de agua. ¿Sí? Lo normal son los 200 y puede oscilar entre 180 y 220 en un valor, dentro de ese valor. Eso es estática. ¿La presión estática está mal? Verificar la instalación de gas. Así está matriculado. ¿Sí? ¿La presión de gas es correcta? ¿Estática? Bueno, ahí lo que tengo que hacer es controlar la presión de gas dinámica. ¿Dinámica qué significa? Es cuando arranca la caldera. ¿Sí? Cuando empieza a tirar chispa, quiere decir que abre el operador, ya tengo 220 volts en la bobina, ¿sí? Abre el operador de la válvula de gas y lo que me va a marcar ahí es como tengo consumo, lo que tengo es la presión de gas dinámica. Esto es siempre en la entrada de la caldera. Y acá lo vemos. En la válvula de gas tienen la conexión. En la parte inferior tienen lo que es la presión de entrada, se llama P-in. Está marcado como presión de entrada, P-in. Lo que hacen es sacar el tornillito, aflojar el tornillito de conexión, ¿sí? del taponcito que tiene de inspección, y colocar el manómetro. Importantísimo. Esto lo vimos cuando hicimos la parte de puesta en marcha. Yo lo que hago es aflojarlo, no tengo que sacar, no tengo que hacer nada, eso se afloja nada más. Es únicamente que me pase un poco de gas para hacer una medición de presión. Coloco el manómetro. Una vez que verifiqué la presión, inmediatamente después de que yo desconecto la manguera, desconecto la manguera y pongo el destornillador para cerrar el paso de gas. En el caso de la válvula de gas, como que la que está en la foto, es una
Six Sigma 845. Esta es un destornillador plano fino, chiquitito, perillero, tipo perillero. Y en la Siemens es un destornillador Thor. ¿Sí? Ok, ok. Lo que cambia es el tipo de herramienta, nada más. Ahora igual lo vamos a ver en otras fotos, cuando vemos la regulación, la voy a nombrar en las dos válvulas. Entonces, o sea, abro la toma de presión, conecto el manómetro, esta manguera se liga al manómetro de columna de agua y voy a tener el diferencial de presiones de 200 milímetros. Esto ya lo sabemos todos, pero lo recordamos. Siempre se mide diferencial, quiere decir que yo acá tengo una presión que me va a hacer bajar. Yo lo tenía en cero el manómetro, las dos columnas de agua estaban en cero. Cuando lo conecto a la línea, lo que me hace es impulsar la columna izquierda hacia abajo y la derecha se desplaza hacia arriba. La diferencia en milímetros que tengo entre los dos pelos de agua son los 200 milímetros. Fíjese que acá está marcado 10 y 10, pero en verdad no son 10 milímetros, son 20, perdón, centímetros serían 200 milímetros, perdón, disculpen. La escala está, la regla siempre dice 20 y está en otra unidad, disculpen. Entonces, repito, tengo 100 milímetros hacia abajo, 100 milímetros hacia arriba, el diferencial de presión que tengo son 200 milímetros de columna de agua. ¿Sí? Esto es la presión de gas en la entrada. Estática está en 200. Si cuando empieza a tirar chispa a la caldera, esta presión dinámica cae, la estática se va, en la dinámica cae la presión de gas, vamos a decir que cae a, mentira, 2 y 2, 40 milímetros de columna de agua, el problema que estoy teniendo acá es un problema de suministro de gas. Y lo derivo a gasistas, que verifiquen lo que es la instalación de gas. Puede ser que esté obturado el caño, que tenga tapado en el pasado con grasa grafitada la llave, que tenga una unión armada con litargirio y se haya cerrado, que el regulador de gas de la casa esté mal. Es un tema de gasista y tendrá que verificar la instalación para saber por qué le cae la presión de gas. ¿Sí? Bien, bien. Bien. ¿La presión dinámica siempre es más baja que la estática? O... Normalmente la presión de gas es, cuando uno lo mide, está alrededor de 210, 220 milímetros, 180, y cuando arranca puede bajar un poco, pero no es algo que tiene que bajar a menos de 180. bien. ¿Qué pasa? Si yo bajo a menos de los 180 milímetros que estamos hablando, lo que estoy perdiendo es potencia después también. Vamos a decir que queda en 160 milímetros. La caldera va a funcionar, pero con menos potencia. Claro, Porque cuando pasa por la válvula de gas no me va a entregar la potencia total, me va a entregar menos. claro, claro, claro. Por eso tiene que estar siempre la presión de gas, la dinámica, dentro del rango de entre 180 y 220. Bien. Perfecto. Hay muchas preguntas, la verdad. No puedo hacerte todas por una cuestión de que te voy a estar interrumpiendo todo el tiempo. Bien. Trato de buscar las que más tienen que ver. Y acá preguntan si la unidad de encendido realiza la chispa, ¿puede no transmitir la corriente de ionización? Sí, Sí, es posible. sí, miremoslo acá. Volvemos para atrás un segundo. Yo puedo tener la unidad de encendido, este cable es el cable de flame, sería el electrodo, el cable transparente, la unidad de encendido que acá tiene el color bordeaux, la unión, y acá van a tener un cable que tiene tres cables adentro. Uno que es línea neutro, vamos a llamarlo, que son el marrón y el celeste o azul, y tiene un tercer cable que es color, parece de tierra, que termina en la conexión de flame. Entre ese punto y el punto del electrodo tengo que tener continuidad, ¿sí? Y acá, gracias a que alguien lo preguntó, no sé quién fue, les voy a agradecer, les voy a mostrar una parte que era la forma rápida de medirlo, que no lo vimos. Gracias a quien preguntó, porque ahora me di cuenta que no lo pasé. Bien, perfecto. Entonces, yo puedo tirar chispa, recibe los 220 volts la unidad de encendido, cuando recibe los 220 volts, tira chispa, pero cuando viene la corriente de ionizado, puede ser que yo acá tenga un falso contacto en el terminal de flame, o que esté desconectado, separado, lo que sería el conector macho-hembra, estén separados. Al estar separado, ¿qué pasa? La chispa va a saltar, va a pasar chispa, pero cuando quiere volver la corriente de ionizado, no la lee porque está abierto el circuito. ¿Bien? Y ahora vamos a que gracias a que dijeron eso, podemos ver esto. Disculpen. Esto, lo que estoy haciendo acá, lo voy a hablar primero, es coloco una punta del tester midiendo tensión, ¿sí? Alterna, voy a poner a medir entre chasis
y el electrodo. Entre el chasis y el electrodo voy a tener entre 180 y 200 volts. ¿Sí? Si tengo la tensión correcta, bueno, ya está, se soluciona el problema. Si no tengo esa tensión correcta, lo que voy a hacer es medir en el punto anterior, que es la salida de la unidad de encendido. ¿Sí? Si esa tensión de la unidad de encendido es correcta, bueno, el problema que tengo estaría entre lo que es la unidad de encendido y el electrodo. Estaría en el electrodo, en la pieza de electrodo. ¿Sí? Claro. Si no me llegan los 200, los 180 o 200 volts, lo que tengo que verificar es la salida de flame. Y voy a medir entre el chasis, tierra, y la salida de flame. Si salen los 180 o 200, es un problema que ya lo tenía en la unidad de encendido. O no me estaba pasando la tensión. ¿Sí? Si no los tengo, es un problema de placa, directo. Bien, entonces ahora lo vamos a ver en el video. Mido sobre el chasis, mido el electrodo, tengo tensión. Bien, acá lo estoy mostrando con todos que va a tener. Mido entre la unidad de encendido y lo que sería masa, tierra. Correcto. Y acá lo que estoy midiendo es sobre tierra. Sobre flame, perdón. Flame sobre tierra. Entonces lo que tengo es una lectura rápida de componentes. Es la forma más fácil de medir si está trabajando o no la parte del circuito de ionizado. Nuevamente, gracias a quien preguntó. Bueno, de nada. Válvula de gas, si es correcta. Vimos acá, vimos esta parte. Vimos lo del manómetro de columna de agua. Seguimos. Si no es correcta la presión, dijimos que lo derivábamos a un gasista matriculado para que verifique la instalación. Si es correcta, acá lo que tengo que ver es la verificación de la válvula de gas en sí. ¿Sí? Bueno, siempre, nunca, jamás de los jamases tocan la regulación de la válvula de gas. Nunca. Las válvulas de gas vienen reguladas de fábrica el 100% de los equipos y se prueban el 100%. Entonces, lo primero que tienen que hacer es verificar, nunca tocarlo. Por eso, lo primero que vemos es que los valores de regulación estén ok, estén bien. ¿Cómo se verifican? De la siguiente forma. En la válvula, yo acá dividí. En la parte izquierda de la pantalla tienen la válvula de gas Sigma 845 y el de la válvula del lado derecho tiene la Siemens. ¿Sí? Bueno, esto que están arriba son las conexiones de lo que serían la modulación de gas. ¿Sí? La conexión eléctrica del modulador se llama. Ambas válvulas de gas, las dos, tienen el máximo mecánico es el hexágono. La tuerca hexagonal que tiene, la de la Siemens es de 9 milímetros y la de la SIT es de 10. El hexágono, ¿sí? Y el mínimo es el tornillito rojo del medio. ¿Sí? Bien. ¿Cómo se verifica la presión de gas? Esto, por lógica, el equipo tiene que encender. ¿Sí? Si no enciende y está bien la presión dinámica, lo que puedo tener es un problema o en la bobina de la válvula de gas o en la válvula de gas en sí. Pero igual les enseño a controlarlos. En la válvula de gas SIT es fácil verificar el máximo y el mínimo. Yo lo que hago es desconecto la corriente de modulación, ¿sí? La conexión eléctrica, lo desconecto y tengo en el centro, justo donde está acá, en la cruz del tornillito este rojo, tengo un eje. Ese es el eje del operador de la válvula de gas, de lo que sería el modulador de la válvula de gas, disculpen. Entonces, con la válvula de gas desconectada, lo que sería la parte del modulador, va a tener el mínimo mecánico. ¿Sí? Prende la caldera en el mínimo. ¿Sí? Sería como que es la potencia mínima de llama que va a tener. Y si acciono con algún elemento, no con fuerza, muy suavemente, con un eje, acciono el eje del modulador, lo que me va a tener es el máximo. ¿Sí? Siempre se regula primero el máximo y después el mínimo. El máximo, ¿cómo se regula la válvula SIT? Coloco, trabando el eje del modulador y con la llave de 10 en sentido horario aumento la presión y en sentido antihorario la disminuyo. ¿Sí? La bajo. Suelto el eje, siempre con el modulador en esta válvula desconectado, lo estamos regulando mecánicamente. Desconecto, saco el eje del modulador, lo suelto y va a ir al mínimo. Depende cómo regularon, se puede apagar la caldera. Cuando trata de encender, lo que tengo que hacer es trabar el hexágono de 10 y regular el tornillo del mínimo mecánico hasta que prenda la caldera con el valor de referencia que está por tabla. Cada caldera tiene una regulación mínima y máxima. No es que todas tienen el mismo. Depende del modelo de la caldera, hay una tabla de regulación.
repito, esto no tendrían que tocarlo, ¿sí? Esto es intervención de servicio mayor, es para algo que tienen que cambiar la válvula de gas. Si no, no tendrían que tocarla, al menos que haya ido alguien anteriormente y haya metido mano, ¿sí? Entonces, repito, en la válvula SIT desconecto los cables del modulador. Cuando desconecto los cables del modulador voy a tener el mínimo mecánico, puedo verificarlo, miro el mínimo mecánico conectando siempre el manómetro de columna de agua, ¿no? Sin manómetro no van a poder ver nada. ¿Dónde lo conectan el manómetro? En lo que sería la presión de salida de gas. Es en este punto que está acá arriba. Esto sería P-out. Desconectan y queda la manguera de conexión al manómetro, ¿sí? Verifico el mínimo, acciono el eje del modulador, verifico el máximo. Si tengo que regular, la puedo hacer en forma mecánica. Acciono primero regulando el máximo mecánico con la llave de 10, en sentido horario aumenta, en sentido anterior disminuye. Suelto el eje del modulador y regulo el mínimo mecánico. Bien, con el tornillo color rojo, la cruz roja, ¿sí? Regulo en sentido horario aumenta, en sentido anterior disminuye. Siempre trabando con la llave 10 el máximo mecánico. Eso es en la válvula SIT. En la válvula Siemens, acá tengo un tema. Al no tener visible el eje del modulador, voy a tener que trabajar con la electrónica de la caldera. ¿Cómo se hace esto? Se dejan conectados los cables del modulador, ¿sí? Para verificar el máximo voy a ir a la regulación de potencia, que la vamos a ver en las próximas placas. Voy a pedir que vaya la potencia al máximo, al 99%. Va a estar quemando el máximo de potencia. Y ahí, si está fuera de valor, lo que hago es, girando en sentido horario lo aumento, en sentido anterior lo disminuyo. Siemens, tengo conectado el operador de lo que sería del modulador de la válvula de gas, y tengo lo que sería la potencia máxima ¿cómo se llama? De modulación al 99%, ¿sí? Entonces la potencia electrónica la tengo al 99% y regulo en función de ese valor. Para verificar el mínimo, puedo bajar la potencia a 0,1 o desconecto el cable del modulador. Desconecto uno de los cables y me va a ir al mínimo, trabando siempre con el hexágono, en este caso, como dije, es un hexágono de 9 milímetros, regulo el tornillo rojo, en sentido horario o antihorario, bajo o subo la presión de gas mínima. Bien. José, Me parece ahí. ¿se entendió? ¿No se entendió? Sí, tengo varias preguntas. Bien. Sepan disculpar, no voy a poder hacer todas porque si no lo tenemos que interrumpir cada 2 minutos y no se va a Pero entender nada. decime algunas para ver en qué los podemos ayudar. Hay algo que me parece importante que es, Franco pregunta acá, ¿qué pasa si el cliente compra una caldera de gas natural y se instala para gas envasado? ¿Tampoco podemos regular la válvula? Bueno, ahí tienen un tema. Si la caldera, el cliente compró un tipo de gas y lo tiene que transformar, interviene sí o sí una caldera nueva. Sí o sí va a tener que intervenir servicio técnico oficial porque tienen que rematricular la caldera. Tienen que cambiar la oblea, lo que sería la matrícula de aprobación. Y se haría la regulación. Ojo, porque si no, la caldera no está certificada. Punto uno. Si no tengo la matrícula, vamos a decir, la compró gas natural, la hacen gas envasado o viceversa, la matrícula de la caldera va a estar con el gas original, no con el gas que le están dejando. Por eso decimos siempre que interviene el servicio técnico oficial. No juegue mucho en ese punto, en la caldera nueva. Punto uno. Punto dos. Siempre tiene que estar certificada la caldera. No todas las calderas estaban certificadas para gas envasado, entonces siempre tienen que verificar de que tenga certificación. Es la primera condición que pedimos. Bien. Eh, Seguimos. ¿Cuál eh, más? Acá Walter pregunta si en cada manual de las calderas está el mínimo y el máximo de las válvulas, No, en ¿no? los manuales no. Puede estar en la matrícula en algunos casos, y si no, son más que nada datos de servicio. Bien. Después Carlos dice, cuando tengo bajo caudal, ¿no modifico el mínimo mecánico? Bajo caudal de agua sanitaria, está diciendo. Claro. En verdad, en las potencias que estamos hablando ahora y con las regulaciones que vienen con la línea 24 y 32 DS, no, porque ya vienen con una regulación en 10 milímetros de columna de agua a la mínima, así que no. En este caso, no, ahora lo van a ver en la parte de potencias electrónicas, que el valor de mínimo electrónico ya es mucho más bajo. Por lógica ya viene esto que se hacía en el pasado, que bajábamos desde el servicio técnico garantía.
bajábamos nosotros la regulación de válvula, en algunos casos puntuales, no se hace más. Es un tema de regulación, no. Tiene Bien, que mantenerse sobre lo que dice la especificación y la certificación del producto, ¿no? Porque si no, si yo varío el valor, no está certificado. claro. ¿Alguna, alguna pregunta sobre cómo se hace o cómo se mide? Que es lo que más me interesa. Quiero saber si se entendió. Sí, estos puntos, sí. Sí, ¿Qué otra pregunta hay? no, después decía, ayer pregunta, cuando se chequea con el tester el voltaje entre electrodo y chasis, ¿cuándo Sí, se genera el diferencial de 220 volt? siempre, Bien, siempre. El diferencial entre 180 y 200 es siempre. Si yo enchufo la caldera, la tengo enchufada, ya tengo ahí, tengo esa diferencial. Buena pregunta la de Walter. bien. ¿Sí? No lo tienen que hacer en el momento del encendido. Acá a Mauricio no le quedó claro con la Siemens Son cómo las regular. Siemens, ¿sí? ¿Qué le pasó? ¿Que no le quedó Eh, claro la parte re- del control? repetir la parte sí, de Sí, regulación, ¿no? ningún problema. Vamos nuevamente. En la SIT yo puedo trabajar sin lo que es la corriente, la conexión eléctrica del modulador de gas. No, la puedo desconectar y trabajo todo mecánicamente. En la Siemens, como no tengo un eje de modulador, no está visible, vamos a decir, esta pieza color roja, este tornillo color rojo, es ciego adentro, ¿no? No veo el eje de modulación. ¿Sí? Queda interno en la válvula. Sí o sí lo tengo que hacer con la electrónica. Entonces, ¿qué tengo que decirle? Para verificar, siempre verifico el máximo primero y el mínimo. En verdad, para verificación es lo mismo, pero desconectando el cable del modulador, veo el mínimo mecánico. ¿Sí? Si el mínimo mecánico está bien, perfecto. Para ver el máximo mecánico, lo que tengo que hacer es ir a lo que vamos a ver en la próxima placa, la parte de potencias, ponerla al 99%, que sea el máximo de potencia, que es lo que va a hacer que esté el eje del modular al máximo metido bien adentro, ¿sí? Para pedirle la mayor potencia al equipo, y verifico la presión de gas. ¿Sí? Siempre con lo que sería el modulador de la válvula de gas, trabajando, pidiéndole el 100% de potencia. ¿Sí? La máxima corriente de modulación, vamos a llamarlo. ¿Sí? Siempre, Bien, si tengo que hacer alguna regulación, tengo que regular siempre el máximo y después el mínimo, porque el mínimo está enclavado sobre el máximo. Si yo regulo el mínimo y después toco el máximo, desregulé el mínimo. Entonces, siempre primero el máximo y luego el mínimo. En sentido horario, suben las presiones y en sentido antihorario, bajan. bien. Eh, ¿Se entendió, José? Sí, sí, al menos. ¿Mauricio? Sí, sí, Mauricio. Vamos a ¿Ok? tomar que sí. Vamos a tomar que sí, que no está respondiendo Mauricio. Bien. Bueno, Ahí está, dijo, ok, gracias. no, por favor. Entonces, la regulación mecánica de la válvula de gas es lo que hablamos recién. Y si los valores están ok, no están ok, lo que hago es regular la válvula. Acá tengo un tema. Fíjense que yo ahora con lo que digo es si los valores están ok, verifico, no están ok, es que no prende, por más que lo quiera medir. Tengo la presión de gas en la entrada bien, la dinámica está bien, está todo bien y no prende el quemador. Y el operador está recibiendo los 220 volts, el operador de lo que sería la bobina, ¿sí? Esta bobina está recibiendo los 220 volts. El problema que tengo está en la válvula de gas. Puede ser la bobina que no esté generando el campo magnético o la válvula de gas que esté dañada. Lo que hago es reemplazar la pieza afectada y sigo funcionando. ¿Bien? Bien, Bueno, acá estamos hablando de lo que es la regulación de potencia electrónica. Primero les digo, display, tengo el pulsador de reset, los selectores de temperatura de agua caliente y calefacción. El que vamos a usar acá son el reset y el menos de regulación de calefacción. ¿Sí? Presionándolo simultáneamente, yo tengo presiono reset y menos de calefacción. El primer valor que va a aparecer es la potencia mínima, ¿sí? Y van a ver lo que está identificado en las calderas actuales en 10 y el punto en el final. No sé si lo están viendo en una pantalla de la computadora, se ve. Donde estoy marcando yo con el cursor, tiene el punto después del segundo dígito, ¿sí? Eso es la mínima potencia electrónica, ¿sí? Presiono nuevamente reset y menos
y voy a ir al máximo de potencia electrónica. ¿Cómo lo identifico para saber en cuál está? Porque el punto, en vez de estar en el segundo dígito, está entre el primero y el segundo. ¿Bien? Verifico ese valor. Este valor es el que voy a usar para regular lo que sería la válvula de gas, para controlarla. Por eso les decía que lo íbamos a ver en el paso siguiente. Presiono reset y menos de calefacción, mínimo. Reset y menos de calefacción, voy al máximo. Lo tengo que tener en el 99%, que es entonces voy a tener 9.9, y ahí mediría la presión de gas máxima de la salida de la válvula Siemens. Y si lo quieren hacer en la válvula SIT, también lo pueden hacer, es lo mismo. ¿Sí? Son dos formas de trabajo. Si presiono nuevamente reset y menos de calefacción, lo que voy a hacer es verificar la presión de gas de encendido, lo que sería la potencia de encendido electrónica. En las calderas actuales viene regulado en 20 y va a estar 2.0 punto. ¿Sí? Quiere decir que van a tener los dos puntitos colocados. Después del primero y el segundo dígito va a haber un punto. Eso me está dando la potencia de encendido, ¿sí? Solamente para el momento del encendido. Para salir de este menú, presiono nuevamente reset y menos y entro al menú de operación, lo que sería el funcionamiento normal de la caldera. ¿Bien? José. En qué casos tocarías esos valores, digamos? Nunca. Por eso, el mínimo, el máximo y el encendido. La verdad es esta. Estos valores están tabulados para la caldera actual. La caldera anterior era 20, mínima, máxima 99 y 45 la encendido. Por eso cuando preguntaban el tema de las regulaciones, eso que tocaban la regulación mínima de gas era algo fuera de norma, porque la caldera está certificada con el valor que ya tenía. Y lo que hacían Claro. era le bajaban un poco la regulación para que tenga menos potencia en el mínimo electrónico. Ahora ya se modificó, ya tengo, el mínimo electrónico está en 10, la presión de gas mínima está en el orden de los 10 milímetros, y la potencia de encendido se bajó para que cuando arranca la caldera no llegue a la curva máxima, entonces tenga más curva de modulación sanitaria. Ok, bien. ¿Tocar? No se toca. En verdad, las calderas tienen tan buena curva de modulación, si fueran malas, de mala calidad, tendrían que estar regulando siempre la potencia máxima. ¿Por qué? Porque como la caldera no modula, le tienen que bajar la potencia. En el caso de estas calderas, la verdad que la modulación es muy buena. Entonces va a arrancar con una potencia alta al principio, y después lo que van a hacer es regular. Va a regular la caldera automáticamente en modulación, va a ir bajando la potencia del modulador, ¿sí? Solo aplicaría bajar la potencia si fueran calderas. Yo lo usaría más en tiro forzado, en circuitos muy chicos de calefacción. Entonces sí, bueno, le digo, mirá, te voy a poner un tope para que no superes los 50% de potencia, porque la verdad que es innecesaria, no tengo dónde entregarla. Pero si no, Claro. no se tocan. Y se Em, verifican, ¿eh? Bien, algo que me parece práctico saber es, acá Pedro pregunta, ¿cómo identifico según el año o el modelo qué tipo de placa BGL tengo internamente en la caldera? Bien. Tan. Más o menos, porque es medio, No, se la puedo mostrar en esto. ponerle un límite, ¿no? O sea, No, cronológicamente. visualmente la forma más fácil, a ver si tenemos una que se vea mejor. Presión de gas, válvula. En esta se ve. Acá se ve igual. Fíjense, mirando la placa, tienen la forma más fácil de verlo es la BGL 188E, que es la actual, la que está saliendo hoy en día, tiene la unidad de encendido, la conexión de 220 volts del lado de los DIP, vamos a llamarlo. Estos son los DIP switch. Están de este lado, ¿sí? Del lado donde se conecta el flujostato. En las calderas anteriores, la BGL 188B, la unidad de encendido estaba de este lado. Este conector que está acá estaba de este lado, del lado de la alimentación eléctrica. Esa era la forma más fácil de visualizarla. Una. Y la otra es con esta pieza electrónica, un capacitor que está en la entrada de tensión. La BGL 188E tiene esta pieza, este capacitor amarillo, y la BGL 188 B, perdón, no lo tiene. La B no tiene esta pieza, el capacitor está amarillo, esta pieza amarilla, y la E sí lo tiene. Es la forma más fácil. Y por año de fabricación yo les puedo decir que a partir del 2000, para estar recontra seguro de que no tengan nada remanente, a partir del 2013 ya estaba la BGL 188E en el mercado. Bien, ¿y la anterior era D, me dijiste o C? B. B. B es el modelo anterior.
Y E, Es la actual. la actual. Bien. Bien. Continuemos a bingo. Sí, continuamos línea, vamos. Seguimos. Verificación de lo. Si ya esto es así. La parte de la plaqueta es. Si ya verifiqué todo, el electrodo está bien, la unidad de encendido está bien, las conexiones eléctricas están bien, bueno, murió la plaqueta. Tengo que ir directamente a la placa y cambiar la plaqueta. ¿Sí? Por eso, pero primero verifico todo lo que hablamos anteriormente. ¿Sí? Sí. José, ¿tenés alguna pregunta ahí en el tintero? Sí, tenía varias, pero bueno. Walter preguntaba si la válvula de gas la tocaron y yo tipeo estos valores que vos decís de potencia mínima, máxima, encendido, todo eso, o sea, guarda los valores que vos, el último valor que le seteaste, Sí, supongo. sí, sí, correcto. Está bien. Siempre lo guarda en la memoria de la placa. No así si vos lo tocaste mecánicamente, eso no te lo va a decir. Mecánicamente no, porque no lo ves. Claro, Tenés que claro. medirlo. Bien, bien, bien. Mecánicamente tenés que poner el manómetro con una de agua y repetir la operación que contamos hace un ratito. Verificó el mínimo y el máximo. Recuerden que las potencias que estuvimos hablando siempre tienen que basarse en la matrícula de la caldera. Las potencias electrónicas que hablamos son de calderas actuales. Las potencias anteriores, de la línea anterior, eran 20, 99, 45. Lo digo porque ahora ya veo que van a ir a ver calderas viejas, anteriores, y le van a empezar a cambiar todos los parámetros. Entonces, no se confundan. Por eso a veces este tipo de charlas es muy acotada en cuanto a las fechas, ¿no? Yo tengo que hablar de calderas actuales y no puedo hablar de las anteriores. Lo nombro, pero les pido que tengan conciencia. Bien, bueno, continuemos más. Bien, vamos a lo que es el error 6. El error 6 lo vamos a hablar entonces primero en tiro forzado. Lo que primero que tengo acá es la caldera. Tengo el equipo que va a arrancar. Lo que tendríamos que hacer es arrancar el ventilador. Cuando arranca el ventilador, va a leer el presostato. ¿Se acuerdan la lógica que habíamos hablado? Lo lee primero abierto. Una vez que está abierto, arranca la entrega de 220 volts al ventilador. Una vez que le entrega a 220 volts al ventilador, lee que el presostato se cierre. Esa es la secuencia. Bueno, ahora acá lo que vamos a ver es ir buscando qué pieza es la que puede estar dañada. Presostato de humos en reposo quiere decir con la caldera sin que prenda el ventilador, desconectado a las dos mangueritas del presostato, tiene que estar el contacto entre el común y el normal abierto, tiene que estar abierto. En pocas palabras, entre el contacto 1 y 3 no tiene que haber continuidad, tiene que estar abierto el circuito, ¿sí? Se mide con el tester entre el 1 y el 3 y tiene que estar abierto. Si está cerrado, va a marcar error 6, ¿sí? Directamente. ¿Qué tengo que verificar acá? Es lo que puedo tener es un tema de distancia al muro, que tenga un tema de movimiento frontal, la cámara esté media abierta, esté filtrando y me genere una presión positiva dentro de lo que es la cámara del ventilador y me genere una presión y me esté generando un tema de que el contacto se cierre. Punto 1. El otro punto es que hayan armado la ventilación y haya quedado, en vez de con una pendiente hacia el exterior en una caldera convencional, haya quedado la pendiente hacia arriba, ¿sí? Mirando el cielo. ¿Qué pasa? Cuando llueve puede ingresar agua, esa agua va por el conducto de salida de gases, entra en el ventilador, y cuando entra en el ventilador, el punto central del ventilador es el Venturi. Entra agua por el Venturi, se mete el agua por la manguerita, y lo que me genera en la manguera es una presión positiva. La diferencia de presiones que tengo al tener esa agüita de adentro me genera que el contacto se cierre. Entonces lo que tengo que hacer es verificar que no tenga agua y que las pendientes de la ventilación estén bien. Muy bien. Si está abierto, va a encender el ventilador, ¿sí? ¿No enciende el ventilador? Lo primero que me pregunto, ¿recibe los 220 volts? ¿Cómo lo mido? De vuelta, tester. Mido tensión, ¿sí? Alterna, mido que llegue a los dos contactos del ventilador los 220 volts. Si llegan, es un problema en el ventilador, ahora lo podemos nombrar. Si no llega, es un problema que no me está llegando desde la plaqueta. ¿Qué puede ser? Puede ser un tema de que el cable del ventilador esté mal o que la salida de la placa no salga a los 220 volts. Ahora lo vemos. No llega a los 220 volts. La plaqueta los está entregando. Mido la plaqueta. La plaqueta tiene una ventaja. En el manual de la caldera está la placa, el gráfico de la plaqueta, ¿sí?
Acá se los marqué, justo tiene en las conexiones, dice fan, ventilador. Miden 220 volts entre los dos cables. Si tengo los 220 volts y al ventilador no le están llegando, el problema que está es en el cableado, ¿sí? Si salen los 200, no salen los 220 volts, el problema está en la placa, ¿sí? Lo que tienen que hacer es reemplazarla. Bien. Entre los 220 volts, sí, verifico acá lo que le decía recién, verifico las conexiones eléctricas o el cableado. No sale, reemplazar plaqueta. Sí salen los 220 volts. Verifico que el ventilador no se encuentre trabado o con algún problema de lo que sería el movimiento del ventilador, ¿no? Que no esté sucio, que no esté pesado, ¿sí? Si está pesado, pueden ser un tema, como hablamos del ventilador hace unas charlas. Puede ser que esté sucio los rodamientos, puede ser que esté sucio los bujes. No se le tira WD-40 o ningún lubricante, sino que lo que tienen que hacer es limpiarlos. Si están dañados, como esos rodamientos son blindados, se tiene que cambiar el ventilador, ¿sí? Viene la pieza entera a ventilador. Si está sucio la turbina, acá lo que tengo que hacer es limpiarla. ¿Con qué se limpia? Con un cepillito, van limpiando álave por álave, lo van limpiando y lo que pueden pasarles aire comprimido. Y en el peor de los casos, para limpiar, pueden pasarle si tienen mucha mugre, es sin que toque con la parte eléctrica, le pueden poner agua, ¿sí? Con un rociador, con un pico de agua, le inyectan agua, en esta posición no, la ponen en posición invertida, ¿no? Que la boca quede hacia abajo, ingresan agua para que limpie, entonces el agua que ingresó va a salir por la boca esta y no toca el bobinado de la parte trasera, ¿sí? No toca este bobinado. Si este bobinado se moja, se rompe el ventilador, ¿sí? Entonces, tengan cuidado, procuren que si van a lavarlo con agua, lo tengan que inclinar, ¿sí? Más es posible que, aunque arranque el ventilador, pueda dar error 6 igual, si Sí, arranca. sí. ¿Sí? Ahora lo vemos acá. Bien. Es lo que estamos viendo ahora. Entonces, verifico que esté limpio, arranca el ventilador. Que arranque el ventilador puede arrancar lento, puede arrancar pesado por un tema de que está sucia la turbina. No tengo diferencia de presiones. Yo lo que tengo que lograr es que en este Venturi que está acá, en este Venturi, tengo una diferencia de presiones que la va a transmitir por las dos mangueritas al presostato de humos. ¿Se acuerda que lo vimos? ¿Sí? Lo vimos cuando vimos la lógica madre y cuando hablamos de los componentes. Teníamos el Venturi, que es parte de la pieza del ventilador, viene como repuesto. ¿Y qué me puede generar? Si yo tengo el Venturi sucio o con algún problema, me puede generar que no tenga diferencia de presiones. Y el ventilador puede estar funcionando bien y no tengo diferencias, ¿sí? Bien, entonces, acá estoy. ¿Encendió el ventilador? Sí. Funcionamiento normal del ventilador lo estamos tomando acá. ¿Cierra el contacto del presostato de humos? No. Acá lo que dije recién, verifico el Venturi, que no se encuentre sucio, puede tener, si ustedes miran el interior del Venturi, y ven que tiene una mancha blanca o mugre, lo tienen que lavar, limpiar. Y si está deformado, porque tuvo la caldera algún problema de circulación de agua, lo que voy a tener que ver acá es el reemplazo, ¿sí? No se pueden reparar. Se saca el Venturi y se pone un Venturi nuevo, ¿sí? Eso es cuando la caldera trabajó sin circulación de agua y prendió el quemador. Entonces se fundió el Venturi, es una pieza fusible. Entra en bloqueo general derritiéndolo, ¿sí? Bien. Bien. No, limpiar o reemplazar el Venturi. Sí, verificamos lo que serían las conexiones y el correcto funcionamiento del presostato de humos. Esto es lo que tengo que tener acá, entonces es el tester, midiendo que acá estos dos contactos se cierren. Si estos dos contactos se cierran, cuando está haciendo la lógica del ventilador, quiere decir, quedó abierto, arrancó el ventilador, y acá se cierran los contactos. Si se cierran los contactos, el problema está en la continuidad del cable a la plaqueta. Es muy raro que una plaqueta funcione mal esta parte del componente, es rarísimo. Normalmente cuando cierra el contacto acá, funciona. Les marco acá como algo importante, acuérdense de que habíamos hablado de los dipeos, ¿sí? El dipeo de la plaqueta tiene el dip 6, en este caso va a estar en las calderas tiro forzado, va a estar siempre en on, 6 en on. Entonces, esto me va a decir de que la caldera está leyendo este presostato de humos. Si el dip 6 está en on, las mangueras están bien, y el presostato
Cierra, el problema que tengo es la plaqueta que está dañada. En la semana pasada, no, en la capacitación de hace 2 semanas, alguien preguntó si se podía medir este diferencial. Y yo les dije que sí. Yo lo que tengo que tener, recuerden, es que les dije, van a poner 2T sobre los canitos de conexión, sobre las 2 mangueras siliconadas de conexión al ventilador, y lo van a sacar al exterior de la caldera, o sea, pasando por alguno de los puntos de los pasacables, y ahí puedo medir con un manómetro diferencial, puede ser un manómetro de columna inclinada o un manómetro digital, este delta P, esta diferencia de presiones. Si la diferencia de presiones es normal y el presostato no cierra, el problema está en el presostato. ¿Bien? Bien. Si cierra el contacto, sigue la lógica. En este punto, lo que seguiría la lógica es la chispa. ¿Dudas sobre este punto? No, no, en este punto no. Bien, perfecto. Bueno, acá como nombramos la caldera tiro natural, vamos a nombrar la caldera nombramos la tiro forzado, vamos a nombrar la caldera tiro natural. La tiro natural, siempre tengo que verificar que la salida de humo cumpla con los reglamentos vigentes, siempre, ¿sí? Punto importantísimo, si yo veo un equipo que no está cumpliendo lo que es la parte de ventilación y la ventilación, lo que sería la aprobación reglamentaria, la caldera debe quedar fuera de servicio. Tengo que verificar que el termostato de humo que está en la parte superior de la caldera, en el cortador de tiro, esté cerrado, ¿sí? Tiene que tener continuidad. Ese termostato, si no tiene continuidad, lo que hago es reemplazarlo. Verificar la conexión eléctrica de ese termostato o el cableado que esté correcto. Acá el DIP 6, que en la tiro forzado va en on, en la tiro forzado va en off. ¿Sí? Si está en on, la caldera va a marcar el error 6. Si está en off y es una tiro natural, está todo correcto, no va a tener problema. Si todo lo correcto, lo que nombramos recién, está bien, está dentro de lo normal, la caldera lo que va a hacer es, voy a tener que cambiar la plaqueta porque no tiene algún problema de lectura, ¿sí? No es normal esto de que tengan que cambiarla, pero lo nombramos. Y como dije hace unas semanas, la cantidad de calderas de tiro natural tendría que ir bajando a medida que va pasando el tiempo. No tiene que, todas las obras nuevas tendrían que tener todo, tiene que tener tiro forzado. Y recuerden que las calderas de tiro natural en piso radiante no se instalan, ¿sí? No están permitidas para piso radiante una caldera de tiro natural. Y siempre tengo que respetar la NAC 200. ¿Bien? Sí, perfecto. Bueno. Error 7, el último error que tenemos que ver en estas charlas. Bueno, el error 7 es una intervención del termostato de seguridad. Si está abierto, la caldera marca en el display el error 7. Y acá lo tengo que buscar por 2 lados. Por el lado 1 es del lado de calefacción. Si la caldera pide llama, recuerden que la llama tiene que estar, para saber si estoy en calefacción o en agua sanitaria, mi único indicador en el display es el símbolo de llama. Si está titilando, está en sanitario. Si está prendido fijo, está en calefacción. Entonces, si está prendido fijo el LED y la bomba, por ejemplo, está rota y no gira, lo que me está generando es que no tenga circulación de agua, la caldera se va a ir de temperatura y va a marcar el error 7. Si tengo un problema de que tengo los radiadores cerrados, el circuito de piso radiante cerrado, de una temporada a la otra se le cerraron los actuadores, lo que serían las válvulas de los colectores, se le trabaron, estuvieron cerradas todo el verano, cuando vino el invierno pidieron que abran todos los actuadores, pero los vástagos quedaron clavados abajo. No tiene circulación, la caldera se va a ir de temperatura y va a marcar el error 7. Acá sí tengo lo que es, si la bomba está prendida, tengo lo que es el bypass de la caldera, pero recuerden que el bypass es un bypass de seguridad para que no se dañe la bomba, pero si yo tengo una temperatura muy alta va a cortar el termostato de seguridad. ¿Bien? Entonces, bomba trabada, bomba dañada, circuito que no tenga circulación, una caldera que esté incrustada, problemas de zonas de aguaduras que tienen el llenado abierto y lo que al tener una renovación de agua precipito carbonatos y me tapa el intercambiador. Esto por lógica no tendría que pasar. Si yo tengo una zona de agua muy, muy dura, extremadamente dura, que no cumple con la normativa de lo que pide el manual y más los radiadores, lo que tengo que hacer es cargarla con agua tratada y no tiene que haber renovación de agua. Si no hay renovación de agua, no se puede incrustar jamás la caldera en calefacción. En agua sanitaria se puede incrustar y lo que tienen que hacer para evitar eso es colocar algún filtro para evitar lo que sería la precipitación de carbonatos.
¿sí? Ujú. Eso es un tema más que nada de tratamiento de agua sanitaria. Eso por el lado de calefacción. Por el lado sanitario, la pieza que puede intervenir es el flujostato. El flujostato, si se traba, ¿sí? Queda trabado por mugre, por un tema de que se dañó, por un tema de rugosidad en la pared del flujostato, por algún tema de agresión del agua, lo que me va a hacer es quedar pidiendo el flujostato, lo van a ver porque la luz del indicador de llama va a estar titilando, y la caldera va a prender sin que circule agua, ni en sanitario ni en calefacción. Entonces se va a ir de temperatura, va a marcar el error 7. ¿Sí? Ahí lo que tienen que hacer es desarmar el flujostato. Desarmarlo es para verificar, ¿sí? Pero no se limpian, se cambian. Se sacan los flujostatos, viene el flujostato con repuesto con sus correspondientes juntas, se le pone el flujostato nuevo y la caldera tiene que quedar funcionando sin problema. José. Bien. Ahí Walter te pregunta si es posible que el termostato de humos esté desvalorizado. Desvalorizar. Mira, normalmente los Clixon, los termostatos de contacto, es raro que se vayan de rango. Es raro. La única forma que tienen para medirlo es, ponen un sensor de temperatura de un tester o de un termómetro ligado a la base de lo que sería el termostato y verifican el corte. Los termostatos de corte son de 60 a 65, los de humos. Si llega a la temperatura, va a cortar y si ven que corta en 40 grados, es que algo está mal. Recuerden que los termostatos de humos trabajan siempre fríos, siempre, porque entra aire siempre por ahí, por el cortador de tiro, siempre. Entonces, si la caldera está fría, en la toma esa está fría, no tendría que actuar. En las calderas actuales, recuerden que tienen un termostato de base de humos, ¿sí? Es un termostato de base quemador, que está en serie al termostato de humo superior. Si ese termostato tengo alguna obstrucción en el intercambiador por algún motivo, me va a generar que también corte. Entonces, también lo tienen que medir. Bien. José, Acá acá les queda el espacio, porque la próxima placa es muchas gracias. No sé si querés abrir la cámara, yo me abro la cámara, quieren hacer algunas consultas, si tienen alguna duda. te paso una pregunta que por ahí no es tanto de esto, pero dice, Pedro, ¿la válvula de bypass en el grupo hidráulico de retorno es el mismo que el del modelo anterior de la DIVA? Perdón, repíteme. La válvula de bypass en el grupo hidráulico de retorno es el mismo que el del modelo anterior de la DIVA. Si estamos hablando de las calderas 24, la línea actual, la válvula bypass, el grupo retorno, hay dos modelos. Hubo un cambio de modelo hace poco y es distinta, pero también viene como repuesto. Si es Bien. la pregunta que me está haciendo es esa. Del mismo modelo de caldera, no estamos hablando, por ejemplo, una 24 DSF contra una 24 DSF de hace algunos meses, cambió el grupo retorno y el cambio del grupo retorno cambió la válvula de bypass. Bien, bien. Bueno, después Walter preguntaba si se cambia una plaqueta. Explicaron que se tenía que dipear, entiendo que dice, para distinto modelo. ¿Esto es de dipearlo? ¿Lo van a explicar o cómo se dipea? El tema es este, el dipeo de las plaquetas es como nombré la vez pasada cuando hablamos de ¿cómo se llama? En los errores. Los dip que se usan en la caldera son el 1 para gas natural o gas envasado, es en on va a estar en gas envasado, en off va a estar en gas natural. 2 y 3 van en off, 4 va en on, 5 va en off, 6 si es tiro forzado va a estar en on, si es tiro natural va a estar en off, 7 va siempre en off, 8 va siempre en on. Esto después se lo podemos poner en una plaquita, pero en verdad es que depende del modelo de la caldera que estamos hablando, es cómo se ponen los dipeos. Por eso no quiero confundir. Una Tecno no tiene el mismo dipeo que una 24 o que un generador. Por eso el tema de cuando es general, acá esto lo hablamos siempre sobre la caldera 24. La 24DS vas a tener entre lo que es todos los dip en off, menos el 4, el 6 y el 8 que van en on. Bien, ok. Bueno, ahí estaríamos, Marcelito.